Tiempo de intimidad con Dios. Bendecido día, Dios les bendiga. Hoy continuamos con el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. En este capítulo se destaca la valentía, la gallardía del hijo de Saúl, Jonatán. Jonatán le dice a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, o sea, a donde los filisteos. Él andaba solo, sin ejércitos. Jonatán demostró una gran fe en el Dios de los ejércitos. Jehová Dios no lo dejó solo, Él le ayudó. Jonatán confirma que su padre no estaba gobernando sabiamente al pueblo y al ejército de Israel, y que por sus malas decisiones estaban perdiendo batallas. Vamos a entrar en detalles para saber exactamente qué pasó en este capítulo 14. Señor Padre Celestial, Dios grande, todopoderoso, Señor eterno, te damos gracias por un nuevo día. Gracias por tu ayuda, tu amor, tu misericordia. Pedimos tu presencia, Señor, que seas tú con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te presento a los hombres y mujeres que están ahí, Señor, buscando de tu palabra. Bendícelos, Señor, cuídale, protégele, Señor. Que seas tú, tu presencia, el fuego del Espíritu Santo con ellos. Mira, Señor, presentamos tus palabras que son benditas y las presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitó, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a la Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa sería la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: ¡miren! ¡Miren! Los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en su espacio en media hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta los avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces
Los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos allá. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteos se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes de anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día. Aun cuando el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel, nadie comía. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hicieran un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Jalón. Pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros. Pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escúrranle la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que sea noche, las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día.
Entonces Saúl les dijo a los líderes: algo anda mal, que venga aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juró por el Señor, juró por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo, Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí, y ustedes, todos ustedes, se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl. Debes morir, que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Sí, Jonatán, dijo Saúl. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. Debe morir. De ningún modo, tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones: contra Moab, contra Amón, contra Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset, Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoa, la hija de Ahimas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, aquí en este capítulo Jonatán nos da tremenda lección de fe. Dios solo necesita a uno o a una persona para creer, y ese fue Jonatán. Él le dio vida a la escritura del Nuevo Testamento en 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amigos, hermanos, familia, en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, hay muchas Saúl, que son piedra de tropiezo a nuestros caminos, que son maldicientes, que hasta sus propios hijos quieren matar. ¿Qué será el particular? Tenemos que pedirle discernimiento a Dios para esos Saúles que se presentan en nuestros caminos. Amigos, hermanos, familia, esa miel maldecida por Saúl tipifica a nuestro Maestro, el Señor Jesús. Nuestro Maestro fue más que miel, fue agua para vida eterna, fue la sangre que nos redimió de la opresión del enemigo. Fue y es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, y separados de la vid somos nada, porque el enemigo utilizó a muchos
para pisotear al maestro, burlar, maltratar y pedir muerte de crucifixión para él. Y luego se convirtió en el pan que quita el hambre, ¡ay! El agua que da vida, que quita la sed, no da sed jamás y da vida eterna. Saúl maldijo la miel y esa miel al comerla daba luz, claridad a la mente y a los sentidos. Quiere decir que Saúl fue piedra de tropiezo para que ellos perdieran la batalla, porque con tan solo comerla todos hubieran sido diferentes en ese momento. Mente clara, pensamientos en orden. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que a mí viene no tendrá sed jamás, y en sus vidas correrá ríos de agua viva. ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor. Jesús es la luz a nuestros caminos. Él no es piedra de tropiezo, sino la piedra que rechazaron los edificadores. Jesús es la piedra angular que da soporte y seguridad. ¡Aleluya! Amigos, hermanos, familia, padre e hijo estaban en direcciones opuestas en cuanto a lo espiritual. Seamos sensatos, realistas, pensantes, como Jonatán, y así lograremos las victorias a nuestras batallas. Recordemos que Saúl empezó muy bien en su reinado, pero su desobediencia a Dios lo llevó a malas decisiones, hasta el punto que terminó enloquecido de odio hacia David, cuando se entera que David ha sido el ungido por Samuel para ser rey, por mandato de Dios. ¡Aleluya! Dios les bendiga, la paz de Cristo para cada uno de ustedes y los suyos. Suscríbanse si no lo han hecho, dedito hacia arriba en el nombre de Jesús. Les saluda, les quiere su amiga, su hermana, su familia, Belkis Peguero, en tiempo de intimidad con Dios.